Bendiciones a todos los que se reúnen allí, que se han conectado en esta mañana y todos los que estamos aquí presentes. Dios te bendiga grande y poderosamente en este día. La bendición del Señor repose sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus hijos. Esté allí la bendición poderosa del Dios vivo, sustentándote, sosteniéndote, avivando tu corazón, sanándote. Si en algún momento estás viviendo alguna enfermedad, alguna carencia, Dios te supla. Te llene el Señor de fuerzas, de aliento, traiga medicina, el Señor a tu vida, traiga levantamiento el Señor, porque es por su bondad y su misericordia que nosotros estamos y permanecemos. Por eso debemos de abrir nuestro corazón a Él, a sus palabras, a los dichos de su boca, porque Él quiere traer esas palabras de bien, esas palabras de sanidad, esas palabras de restauración. Pues por eso nosotros tenemos que abrir nuestro corazón todos los días, abrir nuestro corazón a Él para que Él entre y reine en nuestras vidas. Él sea el que gobierne nuestro ser, ordene nuestros pasos. Debemos de pedir siempre al Señor en nuestros clamores: ordena, Señor, ordena. Ordena, Señor, mi vida, ordena mi casa, ordena, Señor Dios mío, mi familia, ordena todo lo que tú veas, Señor, que está en desorden, Señor, ordénalo. No queremos nada en desorden, Señor. Sabemos que tú estás haciendo una obra en cada hogar, en cada vida. Y hoy nos disponemos delante de tu presencia. Nos disponemos, Señor Jesucristo, para que tu señorío sea sobre nosotros. No queremos decirte Señor, Señor y hacer lo que a nosotros nos parece, no. No queremos más vivir una vida en religión, Señor, sino una vida, Señor, plena en ti. Por eso tú estás haciendo una obra poderosa en nuestro ser. Por eso tú nos estás llamando cada día a lo tuyo, Señor. Tú estás llamando cada día, Señor Dios mío, a tu voluntad, Señor Dios mío, a hacer tu voluntad. Padre, a hacer tu voluntad. Por eso queremos que tu voluntad reine, Señor, sobre nuestros caprichos. Que no seamos niños caprichosos, llevados por nuestra manera de pensar o por argumentos o por herencias, sino que seamos, Señor, hijos maduros para poder llevar a cabo esa obra poderosa que tú tienes, Señor, para nosotros, ese propósito que tú tienes. Por eso, Padre, hoy te damos gracias, Señor, por cada vida, Señor, que hoy abre su corazón. Yo te doy gracias, Señor, y te pido, Señor, que tú llenes el interior de cada vida, tú lo llenes. Tú llenes el interior, Señor, el corazón aún del que no entiende muchas cosas, pero que necesita, Señor Dios mío, comprender por qué ha sido llamado, para qué ha sido llamado. Por eso, Señor, danos ese entendimiento pleno de tu voluntad. Queremos estar, Señor Dios mío, plenos en ti. Yo te pido en este momento que los sentidos espirituales de mis hermanos sean abiertos. Yo te pido, Señor, que los oídos sean destaponados. Que todo el que está ciego vea en el nombre poderoso de Jesús. Que aquel que no percibe, perciba, Señor, el Espíritu, Dios mío, pueda sentir, pueda, Dios mío, asimilar, Dios, pueda retener tu palabra, la pueda retener en este momento, tu palabra, Señor, sea retenida en los corazones. No queremos, Señor, ser de aquellos oidores olvidadizos, como lo dice tu palabra. No, Padre, no queremos olvidar tu palabra. Queremos retener, porque hay quienes son oidores olvidadizos, lo dice tu palabra. Saca todo ese menosprecio de nuestra vida. Queremos, Señor, valorar lo que tú nos das, valorarlo, Señor, valorar tu obra poderosa en nuestras vidas, valorar, Señor, oh Señor, lo que tú estás haciendo, lo queremos valorar, Señor, todo lo que tú estás aún invirtiendo, Señor, porque cuánto tú inviertes, Dios mío, en nuestras vidas. Queremos valorar, Señor, todo lo que tú estás haciendo, las personas que tú pones a nuestro lado, Señor, la palabra que tú estás dando, todo lo que tú estás trayendo, las oportunidades, porque tú estás trayendo oportunidades a nuestras vidas. Señor, queremos tomarlas, queremos tomar esas oportunidades, Señor. Tomar, Señor Dios mío, Padre, las oportunidades que tú das, Señor, para aprovecharlas, para valorarlas, Señor. Tú eres nuestro Dios y nuestro ayudador, Señor. Por eso hoy nos encomendamos a la gracia tuya y al favor tuyo, Señor Dios mío.
a esa gracia, Señor Dios mío, inmerecida. Hoy nos acogemos a esa gracia y le pedimos la ayuda al poderoso Espíritu Santo de Dios para que suministre ese fuego, ese entendimiento, esa sabiduría, para que suministre, Dios mío, suministra, Padre, suministra la enseñanza, suministra, Señor, todo lo que necesitamos, Señor, que sea suministrado, Señor Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, por el poder del Señor Jesucristo, sea suministrado el fuego de tu Espíritu, Señor, el fuego, que caigan cadenas, Señor, yugos de esclavitud, Señor, mientras tu palabra es predicada, Señor, con autoridad, Dios mío. Todo yugo de esclavitud, Señor Dios mío, sea suprimido por el poder del Señor Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy te damos gracias, Señor, sabiendo que tú estás en medio nuestro, Señor, que tú eres nuestro Dios, y creemos en tu obra poderosa, en el nombre de Jesús, amén. Estamos compartiendo la palabra en las casas, son grupos familiares que Dios nos ha puesto a ejecutar, porque el Señor quiere que estemos atentos a lo que Él quiere hacer en los hogares. Él está muy interesado en las familias, siempre ha estado interesado en llegar a las casas, en llegar a las vidas. Cuando Él llega a una casa, Él transforma. Todo lo que son tinieblas salen de esa casa, todo lo que está escondido sale a la luz, todo lo que está oculto es evidenciado, porque cuando llega el Señor Jesucristo llega la luz a una casa. Entonces aquellos de repente enemigos que están al acecho y tú no los ves van a ser evidenciados. Tú tienes que darte cuenta de lo que Dios te va a empezar a revelar, Dios te va a empezar a mostrar, Dios te va a empezar a dar a conocer lo que necesitas conocer, porque hay gigantes aún generacionales que han pasado de generación en generación y Dios quiere entregarlos en tus manos. Dios quiere que tú seas de la generación que se levanta, el que Dios ha tomado, ese heraldo que Dios ha tomado, esa valiente que Dios ha tomado de esa generación para erradicar un mal. Así como Gedeón fue levantado en su generación, como Josué fue levantado en su generación, como Esther fue levantada en esa generación, y ella fue preparada, Dios nos está preparando para entregarnos el Señor gran conquista. El Señor está haciendo esa obra poderosa en nuestras vidas y está trabajando en nosotros. Él no nos quiere encarcelados, no nos quiere presos. Y a veces pensamos que llegamos al Evangelio y ya todas las cosas, ya es una vida que es un camino de rosas. No, es todo lo contrario. Empiezas tú a ver lo cual no veías, empiezas a darte cuenta de lo que tú no te dabas cuenta, que aquello que tú veías como un amor desmedido resultó ser una idolatría. Te das cuenta y tú piensas que ese amor desmedido, y que por ese amor desmedido tú piensas que es algo bueno, y no es así. Es algo que trae idolatría a tu vida y que trae un daño a tu vida. Y nosotros vemos cómo generacionalmente hay luchas. Vemos como una abuelita fue abusada, una madre fue abusada, y la hija corre el peligro de ser abusada. Porque hay un gigante que se levantó en esa generación. Hubo un gigante que se levantó y no se le ha llevado la cabeza. Pero Dios se empodera en esa generación, Dios hace fractura en la generación. Cuando Él se presenta en una familia, cuando Él se presenta, Él llega y rompe esa estructura de maldición generacional. Ahí hace un quiebre, delimita al Señor y dice: hasta aquí llegó la maldad, hasta esta generación, hasta aquí llega. Y ahí comienza el Señor a santificar. Por eso cuando se es la primera generación que conoce a Dios, es la que va abriendo el camino. Le abre camino a la siguiente generación, a la otra generación no le va a ser tan difícil, porque el que va abriendo camino es el que va punteando, el que se llama punta de lanza, el que va abriendo el camino. Y hay ministerios que Dios toma como punta de lanza, abriendo el camino, rompiendo. Y es necesario que nosotros entendamos que si Dios te ha llamado a ti, Dios te ha puesto a ti en tu generación como ese pionero, como esa mujer que ha sido tomada para quebrar allí un yugo repetitivo de una maldición generacional, de algo que ha afectado a tu familia. Piensa tú, ¿qué ha afectado a tu familia? Venimos de generaciones de repente que todo lo solucionaban con vamos a leer las cartas, vamos a traer unos riegos, que eran generaciones hechiceras, que vienen de familias antiguas que todo lo solucionaban. Venga, lee el cigarrillo, vamos que allá hay una señora, vamos que allá hay un señor, camine, lleve al sobandero al niño, venga, haga esto. Entonces
porque la generación antigua, que era, venimos de los indígenas, entonces trae mucha tradición, tradición no solamente idólatra, sino también hechicera. Vemos todas esas cosas. Y viene el Señor a hacer que un rompimiento en esa generación. Dios toma a alguien de esa generación. Él toma a una mujer, a un varón, a una familia, para que allí se haga ruptura. Se rompe ese ciclo. Se quiebra. Ese ciclo empieza a quebrarse. Y eso es lo que Dios quiere hacernos entender, que Dios te ha tomado a ti de entre tu familia. Si eres la primera generación, vas a sentir fuerte, pero Dios va a estar contigo y te va a dar la victoria. Le estás abriendo camino a tus hijos. Le estás abriendo camino a tus generaciones. Tus generaciones no van a pelear las batallas que tú estás peleando allí, porque Dios te va a dar la victoria. Y estás cortando, estás limpiando, allí estás haciendo una obra poderosa en el Señor. Porque ¿qué quiere el Señor? Una iglesia sin mancha y sin arruga, no atada. No que, porque llamamos iglesia de repente al lugar, a la construcción, a la edificación, porque en el sistema eclesiástico siempre se mira a las iglesias como edificaciones. Pero la iglesia es el organismo viviente que nació de Cristo. Nació en la cruz del Calvario, cuando le fue traspasado al Señor el costado, y allí nació, que hay en un parto hay agua y sangre, ahí brotó agua y sangre. Fue el nacimiento de la iglesia, de los hechos de los apóstoles. La iglesia empezó a funcionar después de Cristo. Somos el ministerio del Señor Jesucristo andando sobre la tierra, generación tras generación. Por eso es que nosotros vemos cuánto ataque hay sobre la iglesia, cuánto ataque hay hacia la palabra del Señor, cuánto ataque hay. Entonces, ¿por qué? Porque el enemigo se ensañó, se empieza a mirar a la iglesia. Lo vemos en Apocalipsis 14, allí en Apocalipsis 12, donde vemos allí a la iglesia encinta. Vemos cómo va a dar el ministerio glorioso de ese nuevo nacimiento, y vemos cómo el Señor, por su amor y su misericordia, nos ha dado a nosotros la iglesia de Cristo. Somos nosotros aquí donde estamos reunidos, y todos los que se han conectado de las naciones, todos los que se han conectado allí desde tu país, desde tu ciudad, donde tú estés, no importa de dónde te hayas conectado, estamos haciendo iglesia. Aquí estamos congregados, la iglesia de Cristo. Hoy vemos países donde están siendo perseguidos, hay países donde están siendo duramente perseguidos, donde se encuentran de repente en un lugar oscuro, en un lugar por allá donde no puedan verlos, como lo sabemos en Corea del Norte, cómo se ven las cosas, cómo allá no se permite sino la idolatría a lo que es el gobierno, a lo que es este hombre. Todo lo que se permite, aun cuando van en la calle y ven un cuadro de él, tienen que voltear, y el que no voltee del bus a mirar el cuadro y esté mirándolo hasta que se pierda, es cogido y torturado y su casa vuelta a un muladar, o sea, inmediatamente. ¿Por qué? Porque se han levantado idolatrías. Mucha idolatría hay en el mundo, mis amados hermanos, y estamos viendo ese tema de cárceles del alma, porque no importa cuánto tú asistas a una iglesia, no importa que tú lleves 20 años en el evangelio, y tú estés allí en la iglesia todo el tiempo allí, y que resulta que seguimos igual. Y pasa el tiempo y como si el evangelio te pasara por encima, como que todas las cosas, porque se vuelve su sistema religioso. Un sistema religioso de vaya, asista, cante coritos, escuche la palabra y ya usted cumplió, ya usted cumplió. Bueno, haga la labor que tiene que hacer, barra la iglesia o limpie la iglesia, o vaya con los hermanos y salga a un parque y coja una bocina y predique allí, porque eso lo veíamos como en lo antiguo, ¿verdad? Lo que se vivía recuerdo, desde que era pequeña se veían las campañas que se hacían y salían y bueno, 2, 3, muchas personas llegaban, luego se llenaba el parque, todos ellos, y se llenaban las iglesias. Pero de esas que estaban ahí llenos la iglesia, de los que traían todos allí, los que vivían el evangelio eran contados con los dedos de la mano. Y hablo de vivir el evangelio, no que tú te sepas la Biblia de tapa a tapa o que te sepas los versículos. Hablo de vivir el evangelio, es del fruto del Espíritu que tú des como cristiano. Porque eso es, antes se llamaba el fruto a las personas que tú llevaras a la iglesia.
Y es otra parte del sistema religioso, porque el fruto no es lo que tú lleves a la iglesia, ni las personas que tú acerques a la iglesia, sino el fruto es el que tú des de tu buen carácter y de tu amor de Cristo, y que tú muestres a Cristo en tu casa, en tu lugar de trabajo, en donde tú estés. Digan, ahí va una mujer de Dios. Esa mujer es una mujer de Dios. Es intachable esa mujer. Mira, es amorosa, esa mujer no tiene contienda, esa mujer perdona, se le puede hacer muchas cosas. Yo he visto, y esa mujer es perdonadora, esa mujer no es criticona, murmuradora, nada. O sea, está dando ¿qué? Un fruto, un testimonio. Y lo habla la palabra en el libro de Hebreos, el capítulo 11. Tú puedes leer que la palabra contempla que los antiguos levantaron un fiel testimonio de una vida abnegada, de una vida sometida a Dios. Entonces, el evangelio cada vez más nos va siendo esclarecido a medida que nosotros nos acercamos a Cristo. Vamos viendo con su luz la necesidad de tener a Cristo vivo en nuestras vidas. Que Él se vea en todas tus acciones. Que en tu casa, los que te rodean, los que están ahí a tu alrededor, testifican de ti en un amor, testifican de ti que en realidad tú vives el evangelio. Entonces, esas cárceles, bien sea amargura, vemos hoy día mucho cristiano amargado, mucho cristiano frustrado. No testificamos de Cristo en la frustración, no testificamos de Cristo en la amargura, no testificamos de Cristo en hechos de resentimiento. Por eso nosotros tenemos que pedir la ayuda al Espíritu Santo, y para ello está el poderoso Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a ser tu ayudador. Él fue dejado en esa encomienda santa para ser el ayudador. Él te va a ayudar a perdonar lo imperdonable. Lo que nadie perdonaría, Él te va a llevar a hacerlo. Él te va a llevar a sanar tu corazón tan profundamente que tú no vas a tener heridas de tu infancia, ni las vas a recordar llorando ni con tristeza, sino que el día que tú recuerdes algo vas a glorificar el nombre de Dios. Si tú todavía, escúchalo bien, te acuerdas de situaciones de tu pasado, situaciones y lloras y sientes ahí el dolor, ¿sabes una cosa? Tienes una herida. Hay una herida. Y no le servimos a Dios heridos. Por eso es que Él está trabajando profundamente en nuestras vidas. Porque todas esas heridas antiguas que tú llamas a alguien, por favor, ora por mí, y te pones a llorar, a llorar, a llorar ahí, no estás sano, no estás sana. No estás sana. Hay una herida profunda, hay una herida, por más que tú la maquilles, por más que tú digas, no, es que es gratitud, es que es esto, yo te digo que el dolor se siente. Entonces, el Señor quiere sanarnos profundamente, porque esas heridas, cuando se tiene un espíritu de menosprecio, se cultivan esas heridas allí, y lo que hace el espíritu de menosprecio es decirte, pobrecita tú, sigue así herida, nadie te tiene en cuenta, nadie, pobrecita tú, y empieza a sobarte el espíritu de menosprecio, y buscarás a alguien con quien te sientas que te sobe la carne. Buscarás las personas siempre que te van a, pobrecita, ven, ay, no, allí vas a sentir esa, como eso, que te estás ahí sobando, poniendo, y no es así. Dios quiere sacarnos de toda limitación, de toda herida, de todo menosprecio, para poder ser útil. Nadie quien está herido va a trabajar óptimamente para Dios. Nadie. Se necesita una sanidad poderosa, y esto es lo que el Señor quiere sacarnos de todo, de toda herida, de todo dolor. Esas son cárceles ocultas que están allí. Y hay que pedirle, tú debes de pedirle al Señor, Dios poderoso. Yo no quiero seguir viviendo una vida, Señor, allí en autoconmiseración. No quiero seguir viviendo una vida en tristeza. No quiero seguir viviendo una vida en idolatría. No quiero seguir viviendo una vida en temores. Todo temor, sácalo de mi vida. Todo lo que me lleve, Señor, a recordar el pasado, a mirar el pasado. Tú examínate. Examínate cuántas veces tú recuerdas tu pasado. Examínate en qué área estás frustrada. Uy, si yo hubiera hecho esto. Uy, si yo hubiera hecho lo otro. Y se te va el tiempo pensando en lo que pudo haber sido y no fue. Ahí hay un eslabón roto. Ahí hay un portillo abierto donde el enemigo puede introducirse. Si no te has perdonado en una falla que tú tuviste, alguna falla, algo que cometiste, algo que sucedió y te equivocaste, perdónate tú. Puede ser que tú perdones a las demás personas, pero hay personas que no se han perdonado internamente. Que no dicen, no, es que yo por qué hice eso, y no se perdonan. No, mira,
Yo te digo algo, todos fallamos, todos fallamos. No te pongas un estándar tan alto de que no fallas, no. Saca ese perfeccionismo nocivo, dañino, que nos hace sentir que no fallamos. No, hay que presentarnos delante de Dios con esa necesidad. Yo necesito de ti, Dios, necesito que tú me sanes profundamente. No quiero sentir mi frustración, no quiero sentir allí un ánimo doble, y debemos de reconocer cuando tenemos un ánimo doble, que un día amanezcas tú triste y otro día contento. Ojo con eso, no puedes tú amanecer voluble, que un día te encuentren bien, otro día mal, un día bien, otro día mal. Ahí hay un doble ánimo, un doble ánimo. Y el doble ánimo necesitamos que Dios purifique nuestros corazones para ser efectivos en la obra de Dios. Necesitamos ser lavados, necesitamos ser purificados, necesitamos que el Señor traiga a nuestras vidas, a nuestras casas, a nuestros hogares, su presencia. Es la presencia del Espíritu de Dios la que nos da descanso. Israel, cuando estaba con el Señor, Él era su defensor, pero Israel se apartaba y levantaba ídolos y todos los enemigos venían contra él. Y ganaban las batallas, los enemigos los llevaban presos, cautivos, se los llevaban. Porque hay cautiverios en las casas de cristianos, de personas, de hombres de Dios, de mujeres de Dios. No estamos hablando de personas de afuera. ¿Por qué? Porque ellos no conocen de Dios y el Señor los trae y empiezan el proceso del camino. ¿Quién ha visto la película del camino del progreso del peregrino? ¿Verdad? Así es, tal cual. En el camino nos vamos a encontrar muchas cosas, pero es necesario soltar ese peso, soltar esa carga. No está bien, mira, no está bien que tú, cuando Dios te dice a ti, ¿por qué estás cargada? Suelta tus cargas. A veces la persona siente que, es algo, se siente allí en su menosprecio, siente que es algo bueno, que estar cargada es algo bueno, y no es bueno. No es bueno estar cargada. No es bueno, porque si tú empiezas a crecer en la fe, vas a ir soltando las cargas a Dios para poder funcionar, para poder caminar. Pero cuando Dios viene y te dice, estás cargada, suelta esas cargas, otra vez, y otra vez vuelve el Señor, pero entrégame esas cargas, suelta esas cargas. ¿Qué está pasando allí? Hay una desobediencia, hay una testarudez, hay una rebeldía, no se quiere soltar las cargas. Hay una desconfianza a Dios. Necesitas conocer de Dios, lo necesitas. Necesitas conocerle, porque cuando se conoce a Dios, se le entrega todo, todo se le entrega. Porque tú sabes que tú no puedes hacer nada por ti misma. Porque tú sabes que por más que tú te afanes, no vas a poder hacer nada en tus fuerzas. La persona que es madura y va creciendo, se va viendo en una persona que no se carga, sino que suelta toda carga. ¿Tú te imaginas Pablo cargado en la cárcel? Sí, hombre, todo el que llegaba allá era un hombre, llegaban y salían gozosos, salían restaurados. ¿Y a dónde lo iban a visitar? A un resort. Y no son como las cárceles de ahora, que tienen internet, que tienen agua caliente, que tienen ahora pues las cárceles como un hotel. Ahora no. En ese tiempo, ¿cómo era? En ese tiempo terrible, ni luz. Eran ahí con lámparas, con velas, pasándole las ratas por encima. Pero él no era ahí cargado. Y esas cartas, tú no lees las cartas cargadas ahí que tú sientes, la carga del apóstol. Lo único que él sentía era el orar por sus hijos espirituales hasta que Cristo sea engendrado. Ese amor, esa carga espiritual, pero no propia de no soltar, sino de las iglesias, de orar, de clamar. Por eso todo aquel que pretenda servir a Dios y quiera servir a Dios y ser efectivo en la obra de Dios, en el área que Dios lo ponga, debe de llegar a un grado de madurez para poder ser efectivo en la obra, para poder llegar a una casa y tomar la carga de esa casa y entregarla a Dios. Y poder ayudar a esa vida y decirle, mira, confía en Dios. Yo sé lo que te estoy hablando. Entrégale ese hijo al Señor. Entrégale ese esposo a Dios, porque Dios va a defender tu causa. Dios se levantará por ti. Portará una fe. Una fe que es mayor, porque la fe vence al mundo. La fe vence al sistema del mundo. Pero si nosotros
vamos sin ser provistos de Dios, vamos a recibir esa carga más la nuestra, más la de la otra, más todo, y nos vamos a estallar. Porque si no sueltas ni las tuyas, no sueltas ni las tuyas, ¿cómo vas a recibir las de los demás? ¿Cómo pretendes? No se puede, no se puede. Por eso es necesario que nosotros maduremos, crezcamos en el Espíritu, nos metamos en la presencia de Dios y entreguemos, porque yo te digo, pasarán los años, y los años serán los que pasen, pero no creces y no sueltas y no das esos pasos de fe, esos pasos de entrega, esos pasos de obediencia a Dios, de conocer a Dios. Señor, yo quiero conocerte, yo no quiero levantar ídolos en mi vida. Ya sabemos que no estamos hablando de la idolatría, de los ídolos, de los yesos, nada de eso, porque ya el Señor nos sacó de todo aquello. Pero levantamos ídolos de situaciones, ídolos de nosotros mismos, ídolos de nuestros pensamientos, de nuestros argumentos, que nadie nos puede llevar lo contrario o nos puede decir, no, es que yo pienso diferente. ¿Cómo así? ¿Usted por qué es? Y tratar de manipular, ¿cómo se llama? Una persona que está sabia en su propia opinión. Hay muchos sabios en su propia opinión y cristiano. Lo más tremendo es que cristiano, que tú vas a hablarle algo y es sabio en su propia opinión, cerrado y trancado. Y el Señor puede ser que esté dándole una luz allá y esté alumbrando y esté diciendo, ven, pero mira, quiero hacerte el camino más fácil, porque mi yugo es ligero, mira. Y la carga liviana. No se cumple la palabra. Gracias al Espíritu Santo que está en medio nuestro. Amén. Mi yugo es ligero. Así que cuando tú te sientes de aquí, es que yo siento que estoy de aquí, es que no, yo no, es que tanta congregadera, es que yo siento que tanto trabajo, tantas cosas. Entonces, estás en la carne. No puedes ni con tus propios problemas, ni con tus propios líos. O sea, hay un problema allí de fe. Necesitamos crecer, sacudirnos de todo lo que nos lleve a la tristeza, a la depresión, a las cargas, al pobrecito yo, al que todo me hacen a mí, todo eso que no ayuda. Todo aquello que tú mismo debes de sacar de esa mentalidad tuya, de pobrecito, esa mentalidad de pobre, esa mentalidad, ¿sabes una cosa? Israel salió de Egipto, pero siguió con su mente de esclavo. Todo el camino en el desierto, añorando Egipto. Que las cebollas de Egipto, que todo lo de Egipto, y querían, y estaban libres, pero no lo creían. Tanto que llegan, y lo vimos en el capítulo pasado, en el grupo pasado. Tú puedes ahí verlo, ya está en el canal de YouTube. La idolatría cuando crearon el becerro. ¿Tú ves que tenían dónde los ídolos? En el corazón. En el corazón. Así que podemos estar sentados recibiendo en la mega iglesia con el pastor más ungido. No sé a quién tú veas ungido, con el más ungido que tú veas, puedes estar allí recibiendo. Pero yo te digo, tu vida sigue igual si tú no cambias el chip. Si tú no sacas de tu mente, si tú no cambias, si tú no tomas y te apropias de la fe de Dios, si tú no desbaratas los ídolos que puedas tener levantados, porque levantamos ídolos de diferentes cosas, de situaciones, y nos quedamos en el tema, en la situación, y cuando te pasa, y vuelves en lo mismo, y vas a encontrar quienes se te unan a esa idolatría. Porque vemos como todos, cuando se hizo el becerro, todos sacaron el oro, todos se juntaron, y los espíritus se buscan, y los espíritus se casan. Una Acab con una Jezabel, la pareja perfecta. Se casaron, una hechicera con un hombre sin carácter, con un desobediente, que el Señor tenía allí puesto en Israel normas, ordenanzas, de que no se casaran con nadie, ni se aliaran con países extraños, ni pueblos extraños. Y fue lo primero que hizo acá, fue la hija del rey de Sidón, nada más y nada menos, que eran hechiceros, una bruja. Y allí lo que hace es tomar esa unión y hacer una desgracia. Entonces los espíritus se unen, los espíritus se buscan. Entonces cuando tú tienes menosprecio, ¿qué vas a encontrar? A la persona se te va a unir allí. No te va a gustar la persona que te diga, no, ya no hables más de ese tema, levántate, camina. No te mires más a ti misma. No vas a buscar ese consejo.
Vas a querer que otra persona te hable, que otra ore por ti, que otro, porque tú no vas a querer a alguien. Cuando se tiene un menosprecio, se va a buscar a alguien que se sobe. Alguien que me vea llorar y no me diga, deja de llorar por lo mismo. Levántate en el nombre poderoso de Jesús. ¿Hasta cuándo tú vas a persistir en eso? Debes de dejar toda tristeza, toda depresión. Sal de eso, levántate. Tú eres capaz, tú eres valiente. Dios te da la valentía. No se va a elegir eso. Se va a buscar el espíritu el que venga a sobar la carne, al que venga y le diga, sí, nadie te tiene en cuenta en realidad, pobrecita tú, no es esposo, ¿cómo te traes? No, es que mira, yo de ti ya lo hubiera sacado, yo de ti ya hubiera hecho, yo de ti no me aguantaría nadie. Mira que tuve una amiga que no sé qué, un año y sacó al marido porque eso no le servía para nada, porque eso no sé qué. Eso es lo que se quiere oír. Entonces Dios nos libre de toda acechanza, de toda aquel mal amiga, mal compañero, gente que usa el diablo para destruir, para dañar, para romper, para venir a hablarte lo que tú quieres oír, lo que quieres escuchar. ¿Cuántos consejos allí nocivos, consejos dañinos que quieren que venir a dañar tu hogar? Porque el enemigo está atacando los hogares, los hijos, las familias. Y está arreciando porque es el final de los tiempos y Dios quiere levantar en las casas un altar edificado a Él. Que solo se adore a Dios, no a la situación. Escúchalo bien. Aunque estés pasando, pastor, es que usted no sabe la situación que yo estoy pasando. Es que usted no sabe, no. Dios es mayor que esa situación. Yo te puedo decir que Dios es mayor que lo que tú estás viviendo. Que Dios es mayor que todo lo que tú estás padeciendo. Que para Él no le es oculto lo que tú estás viviendo. Él quiere que tú te levantes, que tú le creas, que tú le conozcas, que tú le veas actuar y que tú testifiques de Él. Que le des gloria a Él y que abras tu corazón siempre para Él. Porque Él quiere llenar todo, tu corazón, tu vida. Él quiere ordenar todo en tu familia, que tú abras tu corazón completamente. Que le entregues todo. ¿Sabes una cosa? Israel pecó levantando ese becerro. Pero también hubo un pecado allí en Israel más adelante cuando se divide el reino y quedan las 10 tribus y las 2 tribus de Judá y de Benjamín. Se divide el reino a causa de una sedición que hubo allí. Y vemos cómo se levanta un hombre que viene de Egipto llamado Jeroboam. ¿De dónde viene? ¿Él vivía en dónde? En Egipto. ¿Sabes cuánto levanta él? Levanta altares, levanta situaciones y levanta 2 becerros, no, 2 becerros. Y los pone uno en Betel y otro en Dan. Eso lo vas a encontrar para que leas toda esta historia en Primera de Reyes, el capítulo 12. Del versículo 25 en adelante. Vas a encontrar toda la historia del pecado de Jeroboam. Un hombre maligno. Que pone 2 becerros para que el pueblo en 2 lugares, en Betel, que era llamada Puerta de Dios y Casa del Cielo, y ahí pone el becerro para que Israel adore. Entonces, siempre que hay idolatría, yo les dije, hay consecuencias de la idolatría. Hay consecuencias. Todo acto, yo te digo, lleva a una consecuencia. Cuando nosotros actuamos deliberadamente sin Dios y desobedecemos, vamos a llevar las consecuencias. Dios es perdonador, Dios nos ayuda, el Señor nos, pero también vamos a cosechar lo que sembramos. Él nos va a ayudar, porque el Señor, cuando nos arrepentimos y nos humillamos, Dios nos ayuda, Dios ordena, pero las consecuencias se viven. Entonces, voy a leer acá en el 25, el pecado de Jeroboam. Entonces reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel, pero todo lo que hacían eran altares paganos. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, como estaban divididos. No querían que se volvieran a quien se le había dado el cetro, que era David. Se levantó para alejarlos. Toda idolatría te alejará de Dios. Toda idolatría te llevará a actuar sin Dios. Llámese como se llame. Es que la idolatría es muy sutil. Y si nosotros levantamos un ídolo a una situación, por decir en tu casa pasa algo, y se levanta ese ídolo allí y tú te sientas hablando de esa situación, te acuestas hablando de esa situación, hablas con tu esposo y es de esa situación, llega una persona y habla de que hay un altar, ahí hay un altar, porque no
sabes entregar a Dios y confiar en Dios y adorar a Dios y decirle al Señor, tú eres mi adoración, yo te entrego esto, yo no puedo hacer nada, pero voy a dejar, no voy a levantar altar, no voy a incensar a esta situación de noche, de día, y a perpetuar, o ayudas a una persona, hablas con una persona y tú sabes que tiene una idolatría en algo que está sucediendo, está viviendo, y tú le sigues la corriente y tú hablas con ella y tú sigues ahí, estás incensando con ella esa situación. Es necesario que tú pares eso. No, ven, vamos a orar y vamos a entregar a Dios esto. Y de esto no se va a hablar más acá porque ya se lo entregamos a Dios. Y vamos a esperar ese actuar de Dios. Ni tú ni yo podemos arreglar con nuestra lengua nada. Lo que hacemos es destruir, acabar, dañar. Pero si yo entrego a Dios, el Señor sabe qué va a hacer con ello. Él sí sabe. Porque Él es, yo confío en mi Dios. Y cuando tú oras lo haces con fe, creyendo, hablando con Él. Y si tú vas a hablar de eso mismo, vas a hacer con Dios, no vas a hacer con nadie más. Porque pecamos, abrimos portillos y la idolatría trae consecuencias, esterilidad, corazones divididos, pecados sexuales, división en el hogar, ojo con esto, división en las familias. Hay familias divididas por los ídolos. Se levantan idolatrías y se dividen las familias, porque es mi manera de pensar, lo que yo creo es lo que vale y lo suyo no me interesa. Se levantan ídolos en conceptos, porque nadie tiene la humildad de bajarse, la sencillez de bajarse, de orar a Dios y de entregar todo y no argumentar, porque hacemos más daño con los argumentos. Debemos desde orar a Dios y dejar todo a Dios, todo a Dios. ¿Qué más trae? Muerte espiritual. Y esta muerte es lo que estamos viendo aquí con el becerro, que luego pasa que Moisés está allí cuando lo creó la primera vez Aarón y todo aquello que Moisés desciende. El Señor le dice, el pueblo se está profanando allá, el pueblo, déjame que los destruya. Y el incienso le dice, no, que van a decir las demás naciones, que tú los sacaste para destruirlos. No, Señor, ten misericordia, que es la labor que hace el Cristo de la gloria hoy por la iglesia. Está intercediendo, dales más tiempo, Señor. Esperemos, Señor. Mira, todavía no, Él está intercediendo por nosotros aquí en la tierra. Porque mucho pueblo de Dios tiene el corazón dividido. Se cree estar vestido de novia, pero no se está vestido de novia. Se está vestido o bien de Babilonia o de Egipto. Por más que llevemos faldas largas y no nos echemos maquillaje y la tintura, chao tintura, todo. Pero el corazón dividido. Porque Dios no mira la apariencia. Y eso tenemos que aprenderlo, que Dios no va a mirar tu apariencia. Por la apariencia Dios no elige a nadie. A nadie elige por la apariencia. Si no hubiera elegido a Elías. Y no hubiera elegido a David, que era el pequeñito. Entonces vemos como Moisés allí y luego el Señor manda a raer a todos los idólatras. Se levantan los de la tribu de Leví. Y ellos son los que terminan con toda la idolatría. Matan a todos los idólatras. ¿Trajo qué? Trajo muerte. Pero también trajo allí pecados sexuales cuando vemos que se encienden unos con otros en lascivias y en orgías mientras están adorando el becerro. Cuando hay idolatría en una casa trae pecados sexuales, se corre el riesgo de caer en pecados sexuales, adulterio, fornicación y desvíos sexuales como homosexualismo y lesbianismo. Cuando hay idolatría arraigada, la idolatría produce pecados sexuales. Por eso tú tienes que mirar la raíz. Si hay situaciones en tu familia que tú ves, adulterio, que tú ves, ya sabes la raíz, hay una raíz idólatra. De mucho tiempo atrás, eso no es de ahora, pero hay que levantarse, hay uno que se levanta por esa casa, el que Dios eligió por esa casa, para pedir perdón por las generaciones, para orar, para clamar y pedir perdón. Señor, perdónanos, Dios. Perdona mi simiente, perdona, Señor. Hoy te pido perdón por mis antepasados. Hoy te pido perdón por mis abuelos, por mis tatarabuelos, por la simiente, Señor, donde entró la idolatría, donde entró, Señor, el paganismo. Porque de allí se desprendió. Pero hay alguien quien se levanta de esa generación. Dios lo toma. Dios te ha tomado a ti para que tú pidas perdón. Por eso tú en ayunos, así sea ayunos de medios días, tú lo puedes hacer para desligarte de esas generaciones antiguas. Tú clama a Dios y dile, Señor, yo me desligo de esas generaciones antiguas. No quiero tener parte, Señor, con la idolatría, con el paganismo, porque todo eso va a generar apostasía en mi vida. ¿Qué significa desvío? Escucha.
Es que todo va encadenado. Y muchas veces esa apostasía jala. Esa apostasía jala. Y estando en la iglesia va a resultar que tú estás buscando, como buscaré al hechicero, estás buscando al profeta, estás consultando. ¿Qué hay allá adentro? Hay una apostasía. Porque hay una comezón de oír, porque hay una hechicería aún bien adentro, metida. Todo aquel que empiece allí a buscar la apostasía, la comezón de oír, se va a conectar en muchas cosas, va a estar ahí con comezón de oír, va a querer que le impongan manos todo el mundo, va a querer estar ahí. Ay, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Por qué no doblas tus rodillas delante de Dios? Porque hay un precio que pagar, ¿verdad? Hay un precio que pagar. En postrarte delante de Dios, en humillarte delante de Dios y decirle, Señor, ¿qué tú me dices a mí? ¿Qué tú quieres? Háblame, Jehová, yo abro la palabra y me vas a hablar. Y te habla el Señor y te corrijo y no. Jehová reprenda al diablo, esto no es palabra de Dios, esto es como el viento, ¿esto qué es? Esto no es para mí. No, yo tan santa, tan buena, no, mejor busco el profeta, mejor busco quien me hable, a quien ore por mí, quien me imponga mano, quien corra allí. Porque hay una simiente, hay algo que está jalando. Esa simiente idólatra genera desvío, genera apostasía. Vemos aquí cómo Jeroboam vivió en Egipto y trajo las costumbres de Egipto. Y sabes que el becerro era un dios de Egipto, llamado Apis, que significaba fuerza, fuerza humana, hecho con mano humana. Porque la idolatría te va a subyugar y te va a poner como un esclavo, como una esclava. Y no pienses, no, yo ya no idolatro nada. No, hay cosas todavía levantadas, aún conceptos que Dios quiere quitar de nosotros. Y mira, testarudeces, cosas. Es que yo soy así. Y así soy yo y nadie me cambia. Que me soporten así. ¿Qué hay ahí? Una idolatría a tu manera de ser. Empecinado, obstinada. Te obstinas. Te lleva ahí la obstinación, la terquedad. Hay algo allí levantado contra Dios, contra el Señor, contra el altar de Dios, que está tomando tu adoración, porque el fin de la idolatría es que tú adores. El fin de la idolatría es no que tú no adores a Dios, sino compartir la adoración de Dios. Ese es el fin, es muy sutil. Muy sutil. Adorar. La adoración es solo para el Señor. Tu adoración, tu mayor anhelo, tu deseo, todo para el Señor. Pero cuando levantamos ídolos es tan fácil que caiga en una esclavitud. Por eso es cuando una esposa idolatra a un esposo. Puede ser tan sutil porque tú lo amas, lo honras, lo respetas. Pero cuando ese hombre llega en un momento a decirte algo, una palabra, no es que tú eres esto, que tú eres aquello, se te viene el mundo encima cuando hay idolatría. Porque el amor desmedido por una persona te va a ti a borrar todo, hasta las emociones. Te vuelves esclavo de esa vida. ¿Qué quiere el príncipe? ¿Qué quiere el rey? ¿Dónde le sirvo? ¿Dónde le pongo? No, mire, eso está tibio, eso no. Ah, bueno, mi amor, caliéntalo. Ahí está la estufa. Debes de saber tú hasta dónde llegas. Y trazar parámetros. Hay parámetros que se deben de trazar. De respeto. Porque todo lo que te esclavice a ti, todo lo que te subyugue, lo que no te deje adorar a Dios, lo que te lleve allí a la esclavitud, a tener tus pensamientos y todo. Hay personas que en la mañana dijeron, no, tal cosa, y ya se te vino todo el mundo encima, ya tú no comes, ya no, tú no te alimentas, ya no, es que no quiero comer porque estoy peleando con mi esposita. ¿Cómo se llama? Hay un dominio, hay un yugo allí. No puede haber ese dominio. No estoy discutiendo con él, pero señora, es de entender las cosas, pero voy a alimentarme, es mi cuerpo, me voy a alimentar, voy a dejar, mujeres que caen aún hasta en el descuido, o hay varones aún que hasta se adelgazan porque la esposa esto, aquello, se vuelven flacos, no quieren, no, es que mi esposa, es que esto, y no puedo vivir sin ella, y mi vida se acabó, no, es que no puedo vivir, ¿qué había ahí? Un ídolo grande, un ídolo. Porque debemos amar, pero no desmedidamente. Que ese amor no te subyugue a ti, no te haga perder la noción de todo.
que no pierdas tu valor en Dios, tu respeto en Dios, la honra que Dios te da a ti como mujer y como Dios te dignifica. Si hay algo que te exige, es que debes hacer esto, porque si no, no me amas. Y eso va contra los principios de Dios. Qué pena. Hasta aquí llegamos. Hay un límite. Siempre hay límites. Los límites están puestos en la palabra de Dios, estipulados por la palabra de Dios. Cosas que te van a llevar a ti a salir de tu dignidad como esposa, como mujer. Al varón como esposo, como mujer. No dejarse manipular por la mujer, porque las mujeres tenemos algo en nosotros que es un sentido muchas veces de manipulación para lograr un objetivo. Y cuando el esposo o el compañero está allí y sabemos que nos ama, entonces la manipulación viene y eso es aborrecible delante de Dios. No manipules a nadie, porque eso es doblar, intentar doblar. Mire cómo fue allí manipulado Sansón hasta tal punto de la insistencia que Dalila le hizo a él caer de la gracia de Dios allí. Y él fue, entregó ¿qué? Su fuerza. La palabra dice en el libro de Proverbios que el hombre en la boca de la mujer extraña son como bocados suaves que entran al corazón del hombre, las palabras de la mujer extraña. Por eso no te creas firme, varón, escúchalo bien, para los varones que están conectados. No te creas nunca firme ni fuerte, porque todos tenemos áreas débiles. Y debemos de presentarnos delante de Dios, del Dios Todopoderoso que nos cuida, del Dios Todopoderoso. Presentarnos delante de Él como necesitados de Él. Cuídame, Señor, guárdame, Señor, de mí misma, de mí misma. No nos creamos fuertes ninguna. No, yo eso que hizo esa hermanita, yo jamás lo haría. Yo he escuchado. Mejor guardemos silencio. Y miremos con misericordia a nuestro hermano. Miremos con misericordia. Porque el que se cree firme, mire que no caiga. Así que con mucha mansedumbre, con mucho amor, con mucha suavidad, con mucha humildad, con mucha sencillez para poder restaurar al que está caído o al que está débil en algún área. Porque puede ser que el área para esa persona y para ti sean diferentes, pero de que somos débiles en algún área, porque estamos en este cuerpo, en esta carne. Así que nosotros tenemos que cuidarnos de la idolatría y pedirle al Espíritu Santo, saca de mi corazón, desarraiga, papá, desarraiga todo lo que tú veas que sea un dominio, que me subyugue, que me baje, que me haga retroceder. Y si es generacional, corta toda generación antigua para mi vida y para mis hijos, que ninguno se encuentre después esclavizado por un ídolo. Porque este hombre lleva todo el pueblo a idolatrar y Dios le envía un profeta a él, que parte el altar, en donde quiebra el altar y da una señal allí. Y el hombre cuando extiende la mano allí, Jeroboam extiende la mano se le seca. Y el hombre, el profeta, pero como era un profeta joven, inexperto, vino un profeta viejo después de ver la grandeza de Dios, después de ver todo lo que sucede y cómo Dios extermina toda la generación de Jeroboam, dice que no dejó en pie nada. Porque hay algo, la idolatría trae muerte espiritual. Y muchas veces muerte natural cuando los ídolos caen, Trae muerte. Entonces es delicadísimo que nosotros exponernos a la luz, Señor, mírame, escudriñame, papá, si tú ves en mí un ídolo levantado, hay algo, un altar que yo no lo he visto, que está oculto, como los ídolos de Raquel, oculto debajo de sus faldas. Entonces, puede estar oculto, exponlo, Señor. Si amo desmedidamente y digo sí a todo lo que dice mi esposita, a todo lo que dice mi esposito, sí, aunque esté mal, llevémosle la idea para no verlo bravito, para no verla bravita, llevémosle la idea. Es que bravita, no, yo no, ay, ¿quién se la aguanta brava? Después, ¿cómo la contento? ¿Sí? Está siendo un idólatra, ¿a quién te debes tú? Mantente firme, párate como un varón de Dios, párate como una mujer de Dios. Sin pelea, sin conflicto, pero lo blanco es blanco y lo negro es negro. Aquí hablo las cosas como son, mira mi amor, así lo dice la palabra, así 3 días bravos, día bravo. Bueno, Dios sabrá.
allá tú con el Señor. Tú eres el hijo de, allá te lo entrego, o la hija de Dios, allá te entrego. Pero las cosas son así. Y hay que tener un carácter y pedirle a Dios ese carácter. Porque este profeta joven, después de que Dios lo respalda, después de que Dios, todo lo que pasó, lugares altos, todas las cosas que fueron, porque aún Jeroboam puso sacerdotes, mira, puso sacerdotes que no eran de la tribu de él, no los llamados por Dios, sino empezó a llamar gente y a ponerla de sacerdotes. Y ese profeta viejo viene de ese linaje, un profeta de Baal. Venía de ellos, de los que servían puestos por Jeroboam. Y vino y hace que ese profeta joven peque contra Dios. Lo desvía. Por eso, ojo. Ojo con la comezón de oír. Ojo porque las palabras se enlazan. Cuidado, cuidado. Cuando te le hacen una palabra que no es de Dios, tú quedas enlazada. ¿Cierto? Esperando eso. Que se cumpla. Recuerdo orar por una jovencita, por ella. Porque ella quedó enlazada con una palabra. Porque ella estaba esperando que el esposo fuera otro varón. Y oré por ella, el Señor me dijo, dile que hoy la suelto de esa palabra profética falsa. Que no espere nada en ese hombre porque no es el esposo de ella. Y Dios cortó esa venda mágica. Porque Dios derriba palabras. Y dichas por profetas. Supuestamente, o sea, en el momento que hablaron, habla Dios, y no es Dios en el momento, puede ser el don, puede ser el anhelo, puede ser la apariencia que vio el joven también, y y pudo deslizarse, puede ser la emoción, pero ata, porque tiene una autoridad en la boca. Y esa niña todas las veces ahí iba y ahí llegaba y frustrada. Cuando la conocí, el Señor la puso en mi camino, la conocí y el Señor me dijo, dile esto. Y yo no sabía nada de esa palabra, ni lo que Dios le había dado. Y ella dijo, sí, esa palabra, cuando tenía 14 años me la dieron. Y tenía 22 y estaba esperando allí. Y Dios la desligó de esa palabra. ¿Cuántos ligados a profecías falsas y se quedan enterrados, mis amados hermanos? Enterrados, esperando. Por decir que te digan a ti, tú eres, qué sé yo, profeta o vas a ser pastor, y tú no eres ese llamado. No tienes ese llamado. Te vas a frustrar por dentro, porque vas a pensar, pero ¿cómo así? ¿En dónde? ¿Cuándo voy a hacer? Y pasan los años y nada. Y no fructifica. Y nada, y cerrado por todo lado, porque no eres eso. Quedaste ligado a algo, tú tienes que soltarte de eso, Señor. Yo quiero lo que tú tienes para mí, funcionar en lo que tú tienes para mí. Que nos quedamos estériles allí metidos y atados. Toda venda mágica, lo habla el libro de Isaías. Cosen vendas mágicas y atan a mi pueblo para llevar las almas cautivas. Por eso es que a veces encontramos pastores que se dicen ser pastores, pero nada que ver con la oveja. No aman la oveja, no cuidan la oveja, no sienten por la oveja. Están ahí. O evangelistas que piensan ser evangelistas, pero no tienen ese llamado de Dios para ser evangelistas. Y resulta que tiene otro llamado y va a dejar verdaderamente el llamado, que es por hacer lo que no lo llamó Dios a hacer. Preocúpate por lo que Dios te llamó a hacer a ti, porque lo que Dios te llamó a hacer a ti, de eso vas a dar cuentas. Amén. Hacer crecer, si eres un profeta, enfócate en lo que Dios te puso a hacer. No te pongas a hacer cosas que Dios no te puso a hacer. Porque estás tú haciendo lo que Dios no te mandó a hacer. Entonces hay que ponernos, enfocarnos en lo que Dios, y en eso vamos a llevar gloria a Dios, y eso lo vamos a hacer crecer, y eso va a ser levantado para gloria de Dios, para gloria de Dios. Y aquí ese profeta viejo le da un mensaje que él inventa al profeta joven. ¿Sabes cómo termina? Muerto por un león, el profeta joven. Porque Dios le dijo que no recibiera pan ni comida de esa mesa. Y el profeta le dice, no, mi Dios me dijo lo contrario, que tú tienes es que sentarte conmigo y comer, ven, comamos. Y él lo vio allí y recibió. Y le dijo, sí, se sentó en la mesa y comió. Y afuera lo estaba esperando un león. ¿Que había preparado quién? Jehová lo preparó. Debemos de ser muy obedientes, muy obedientes. ¿Qué quiere Dios para mi vida? Ni siquiera levantar ídolos en los dones, mis amados hermanos. No levantes ídolos, porque muchos corren
tras los profetas, tras esto, tras póngame la mano, tras aquello, tras lo otro, y lo que se llevan es una impartición. Muchas cosas, gente que ha quedado ahí estéril, gente que ha quedado atrapada, enyugada. Por eso es de tanto cuidado los profetas de santificarnos delante de Dios, de mantenernos en la presencia de Dios, de no disparar por disparar. Tener cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos, porque estamos trazando pautas a una vida. Estamos trazando pautas a una vida. Puedo decirte, Dios te quiere a ti en la China. Estoy segura, completamente segura, para trazar una pauta tan delicada donde mi hermana inmediatamente va a pensar de aquí en adelante en la China, donde todo va a empezar a mirar vuelos, donde va a empezar a mirar, donde quiere irse con su familia, y llega a la China ya y se le vuelve un infierno la China. Y allá se le pierden los hijos, pasan miles de cosas. Entonces, ¿quién paga el pato? Dios. Ese Dios que me trajo aquí. Ese Dios que me dijo que la China. Ah, Dios te dijo. ¿No pesaste la palabra? ¿No primero pusiste señales a Dios? ¿No hablaste con Dios primero? Porque una palabra tiene que ser confirmación más que dirección. Tiene que confirmarme, tiene que quemarme, tiene que ya haberme Dios mostrado, tiene que confirmarme. Y aún si no me ha dicho, tiene que mostrarme el Señor. Yo no me voy a mover. El que es emocional, el que quiere ministerio, el que añora, el que... Ay, porque hay idólatras del ministerio. Hay quienes idolatran el ministerio. Hay quienes quieren y hacen ídolos del ministerio, mis amados hermanos. Porque piensan que esto es cuestión de títulos. Y esto es un oficio que tú vas a hacer. El que es en el corregimiento, en la finca, en donde lo lleve el Señor, va a fluir en lo que es. No va a ser ni por comodidad. El que es va a fluirle, va a estar allí, va a amar lo que hace. El que es pastor no van a seguir las ovejas, lo van a seguir. No va a robar ovejas, escúchale bien. Ni va a pastorear las ovejas del mismo rebaño, no. Sino va el Señor a dar. Y va a tener una palabra de consejo respaldada. Y de apacentamiento con paciencia, con inteligencia, con ciencia, como dice la palabra, y con inteligencia. Entonces es demasiado delicado, demasiado. Cuando nosotros entendemos que necesitamos madurez, cada vez que tú vas madurando y vas subiendo a niveles de fe que no conoces, te metes en la intimidad con Dios, conoces a Dios, te metes en la intimidad con Dios, entras en la presencia de Dios, vas a escucharlo hablar y vas a discernir. Cuando te hable alguien, tú vas a saber, ese es mi Dios. Esa es la voz. Esa es la voz. Y cuando tú, porque ya estás entrenado, tu oído está entrenado. Pero el que no ora, el que no quiere pagar el precio, el que no lee la Biblia, no la lee, no se come el rollo, no lee la palabra de Dios, va a ser como un neófito, como este profeta. Porque tú puedes seguir leyendo y tú te das cuenta cómo él muere allí. Y ese mismo profeta mañoso, viejo, y que era profeta de Jeroboam, contaminado de idolatría, de mentira, ese mismo profeta llora por él y endecha, pero el Señor cumplió que no iba a llegar a la sepultura de sus antiguos, que eso para el pueblo hebreo es algo muy importante. Y fue sepultado, ¿dónde? En el sepulcro del profeta viejo. Fue sepultado. Por eso es que es tan delicado. Estamos tratando, mire, yo te digo algo, los asuntos espirituales son supremamente delicados. Quien dejas entrar a tu casa es supremamente delicado. A quien tú le abres las puertas es supremamente delicado. Y te puede estar hablando de Dios. Y te puede decir, no, es que yo conozco a Dios, venga, oramos las dos, venga, hablamos las dos. Y te puede traer la apostasía. Después resultó dividida tu casa, tú no sabes cómo, la peleadera en tu casa. Papá. Dividido el esposo con la esposa. Papá. Empieza a ponerte pensamientos en tu mente. Papá. Pensamientos ahí y a hablarte, uy,
pero mira a tu hijo, yo veo a tu hijo como que no sé qué, como que tú deberías de hacer esto con tu hijo, y empiezan los consejos malos, las cosas malas, cuando menos se te divide el hogar, porque dejaste entrar a alguien con malos consejos, con religión, nomás la religión, el religioso. No va a restaurar nada en tu casa, pero va a llegar a mirarte el punto negro en la pared blanca. A criticar, a señalar que haces lo que no hiciste, lo que no sé qué. Uy, no. Eso no haga esto, eso no deje así, eso no sé, porque el religioso es tallador. Y vaya a ver si él hace. Si no, talla. Y señala. Uy, ese roto, uy, eso. Y si vio cómo venía, y si vio cómo andaba, y si vio lo que dijo, y si vio lo que hacía. Religión. Y de eso está llena la iglesia. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Pedirle al Señor que nos limpie de los ídolos. Señor, lávame de todo ídolo, de todo paganismo, de todo aquello. Señor, que lleva a la división, que lleva a la muerte espiritual, que lleva a los pecados sexuales ocultos, que lleva a los corazones divididos. Porque cuando Israel estaba allí, con Jezabel y Acab tenía el corazón dividido. Otra cosa que hace la idolatría es dividir el corazón. No se adora plenamente a Dios, se comparte la adoración con los ídolos. Se comparte la adoración. Se está levantando la adoración a esa persona o a esa situación o a ese lugar o a algo que tú amas o a algo que tú estás allí. Y eso es intocable, eso no se puede tocar, eso no se puede. Aún en la misma iglesia, no, eso es intocable. Eso no se puede señalar, eso no se puede tocar. ¿Cuántos ministerios? No, eso no. Aquí eso no se puede señalar, eso no se puede tocar. No debe ser así. Hay que hablar, hay que decir. Hay que hablar, ven, vamos a hablar. Por eso toda relación sana no es murmurando, sino hablando con el directo implicado. Cuando tú sales a criticar, a murmurar, es porque no tienes los pantalones ni el carácter para hablar, para afrontar, para decir, ven, vamos a hablar, mira, esto y esto. Entonces te van a explicar y tú vas a saber, o vas a entender, o la persona va a asimilar. Porque se hace división, se daña lo de Dios. La idolatría genera apostasía, que es el desvío a la idolatría y desvío a las ordenanzas de Dios. Porque el pueblo de Israel fue llevado tras ordenanzas paganas. Todos los sacerdotes que fueron puestos por Jeroboam fueron muertos. Fueron raídos. Dios mandó raer toda la generación de Jeroboam y a todo el sacerdocio pagano. Que si hay algo que trae la idolatría oculta, el muerto. Y eso nosotros tenemos que ser limpiados en nuestro corazón, porque los ídolos van a generarte a ti una pereza espiritual. Van a generarte a ti un sequedal espiritual. Van a generarte a ti en tu corazón como una sabiduría propia de lo que tú estás haciendo bien, pero estás idolatrando. Entonces vamos a orar, le pedimos al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, hoy pedimos, Señor, esa limpieza tuya, Señor, esa sanidad tuya. Que tú derrumbes, Señor, que tú, Señor, eches por tierra, Padre, que nos ayudes, como hiciste con Gedeón, Señor, a quebrar esos ídolos, Señor, que venían de su padre, porque aún, Señor, hay cosas que son heredadas. ¿Cuántas veces, Señor, se pelea o se argumenta, Señor, Padre, por generaciones antiguas, por lo que fue enseñado, Señor, que viene, Señor Dios mío, como una herencia, sea cortada toda herencia maligna de nuestras vidas. Desbarata toda herencia maligna, todo ídolo heredado en el nombre poderoso de Jesús. Todo ídolo heredado en nuestras vidas, Señor. Todo lo que lleve, Dios mío, al paganismo, Padre, a la apostasía. ¿Cuántas veces, Señor, de revelaciones? ¿Cuántas veces, Señor, aparecen, Señor Dios mío, revelaciones, Señor Dios mío, fantasiosas, demoníacas, y se crean sectas, y se crean, Dios mío, Padre, aún, Señor, cuando los profetas, Señor Dios mío, quieren gobernar, Dios mío, y manipular, Señor. Hay profetas que se levantan para manipular familias, vidas, a intentar que hagan lo que tienen que hacer o lo que quieren hacer, Señor, a trazar pautas sobre vidas. Padre, yo te pido que tú siembres el temor a ti, Señor, en nuestros corazones como profetas. Guárdanos del desvío, guárdanos de la manipulación, guarda, Dios mío, descontamina, te pido los dones de los profetas, Señor, descontamina
contamina de paganismo, de idolatría, de, Señor Dios mío, de enseñoreamiento, Señor, descontamina todo eso, Padre. No queremos, Señor Dios mío, estar allí, Padre, oh Señor, sujetos, Señor Dios mío, a nuestros propios pensamientos, ni sometidos a lo que nosotros deseamos ver en un hermano, en la misma iglesia. No, Padre, no, es lo que tú quieres hacer. Tú eres el Señor de la iglesia, tú eres Espíritu Santo el que debe dirigir la iglesia. Eres tú, Señor, el que dirige, Señor. Que se derribe todo ídolo pagano, todo ídolo, Señor, todo corazón dividido, Dios mío, que no haya más corazón dividido, Señor Dios mío, que se derribe, Señor Dios mío, aun cuanto machismo en las iglesias, Señor, cuánto se habla, Dios mío, de las mujeres, Señor, cuánto se le da, Señor Dios mío, Padre, oh Señor, ese menosprecio a las mujeres, Señor Dios mío, Padre, cuánto, Señor, se señala, Señor Dios mío, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, saca machismo, Señor, ese machismo pagano, ese machismo dañino, Señor, Padre Santo, derriba todo machismo, Señor, todo lo que lleva, Señor Dios mío, Padre, al dolor, a la tristeza, Señor, al apocamiento, Señor Dios mío, sé tú, Señor Dios mío, levantando, Señor, hombres y mujeres, Señor, hombres y mujeres dispuestos para ti, Señor, hombres y mujeres, Señor Dios mío, Padre, Señor, que estén dispuestos para ti, Señor, hombres y mujeres que se valoren los unos a los otros, que se correlacionen los propósitos y que sepan, Señor, honrar los unos a los otros, Señor, Padre Santo, porque tú todo lo das con un equilibrio, Señor, tú todo lo das, Señor, tú sacaste, Señor Dios mío, a Eva del costado de Adán, tú la sacaste a ella del costado, Señor, para que estuviese a su lado, Señor, no la sacaste ni del pie, Señor Dios mío, Padre, ni de un hueso de la cabeza para que pensara por el hombre, no, Señor, ni del pie para que fuese pisada, sino la sacaste, Señor, del costado, Señor Dios mío, para que estuviese al lado, para que le ayudara, Señor, para que caminara parejo con él, Señor Dios mío, no es más ni menos, Señor Dios mío, por eso, Padre, equilibra todo, Señor, venga tu equilibrio, Señor, venga tu levantamiento, Señor Dios mío, venga tu levantamiento, Dios mío, por tu poder vivificador, por tu poder sanador, por tu poder restaurador, Señor Dios mío, sana, restaura, Señor Dios mío, hoy lo pedimos, esa sanidad, Señor, esa restauración en los hogares, esa sanidad en los hogares, Dios mío, hoy lo pedimos, Señor, que todo ídolo, Señor, que tú ves, Señor Dios mío, sea quitado por tu poder. Porque en la casa no manda el hijito consentido, porque en la casa no manda, Dios mío, Padre, oh Señor, el bebé, Señor Dios mío, de 40 años, no, Señor Dios mío, Padre, Señor, ni el niño pequeño de 3 años que manda y gobierna con berrinches, no, Padre, Señor Dios mío, enséñanos, Señor, enséñanos a tener carácter, a saber decir no cuando se debe decir no, a saber decir sí cuando se tiene que decir sí, Padre, a saber hacer tu voluntad, Padre, a tener ese carácter, Señor, para que, Padre mío, tu nombre sea glorificado, para que tú seas levantado, para que solo haya, Señor Dios mío, un altar en la casa y sea el tuyo, donde tú seas honrado, donde tú seas glorificado, donde tú seas exaltado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, para gloria tuya, en Cristo Jesús. Amén.